Continúan los cambios en el gobierno de Luis Abinader. El gobierno dominicano continúa realizando ajustes en su tren gubernamental. Ayer martes se dieron a conocer nuevos cambios en distintas instituciones del Estado, como parte del proceso de reorganización que está llevando a cabo el presidente de la República. Entre las designaciones anunciadas, Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni fue nombrado director general de la Dirección de Impuestos Internos de GII. En el decreto se especifica o no se especifica si Luis Valdés, quien dirigía esa entidad desde agosto del 2020, pasará a ocupar otro cargo dentro del gobierno. Asimismo, el mandatario designó a Gianilda Vázquez como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales en sustitución de Francisco Tony Peñaguaba o Francisco Peñaguaba alias Tony. Vázquez se desempeñaba como cónsul general de la República Dominicana en Miami desde el año 2022. Además, Gloria Reyes fue designada ministra de la Mujer, mientras que Mayra Jiménez asumirá la dirección del programa Supérate. Mediante el decreto 226, el presidente Abinader también dispuso la destitución de Limber Cruz como ministro de Agricultura y nombró en su lugar a Francisco Oliverio Espallaven Cosme. Cabe recordar que el lunes de esta semana fueron anunciados otros cambios, incluyendo el nombramiento del doctor Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y la designación del doctor Antoliano Peralta en el Ministerio de Justicia de la República Dominicana, recién estrenado, siendo Antoliano el primer ministro de esa institución. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Qué funcionario considera usted que debería ser reemplazado o evaluado en sus funciones? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. 829-451-3381. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro programa. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Amado. Buenos días, compañero Fulvio. Buenos días, Yerjan. ¿Nos habíamos visto después de Año Nuevo? No, No nos habíamos visto después de Año Nuevo. Sí, estuvo aquí el lunes. Sí, yo estuve aquí, Pues. Éxito en este nuevo año otra vez. Esperamos que sí, ¿verdad? Y para toda la gente que nos ve. Así que los buenos días para todos ustedes, también para el equipo de producción y para la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Vemos que está lloviendo en San Francisco hoy. Sí, mucho. Ahí está, amaneció lloviendo y así que la gente cerquitita ahí con su paraguas y con su abrigo porque está un poquito También está frío. Sí. Ambas cosas. Sí, la temperatura. Muy bien, pues vamos inmediatamente. Fulvio, adelante. Doctor, mire, ya era tiempo que se hicieran algunos cambios. Demasiado tiempo, pero. Sí. En el comentario que yo tuve anteriormente, decía precisamente que hay que barrer la casa. Comentario, eso fue el viernes. El viernes. Hay que barrer la casa. De vez en cuando hay que limpiar y barrer la casa. En la parte administrativa es cotidiano. Las empresas tienen que renovarse, tienen que irse adaptando, tienen que entrar nuevo personal también para áreas específicas de desarrollo, en fin. Y el país, la administración, es como una empresa, donde el administrador general es el presidente. Entonces, es necesario hacer cambios. ¿Por qué? Nosotros somos seres humanos. El funcionario tiende a cansarse. Otros tal vez no han podido dar pie con bola. Otros puede ser que no hayan rendido lo que debieron rendir. En fin, todos estos parámetros se toman en cuenta para hacer los cambios necesarios para motorizar la gestión administrativa de un Estado. Se necesitaba un relanzamiento del Poder Ejecutivo, se necesitaba un relanzamiento del gobierno, se necesitaba
estos cambios que la gente estaba esperando. Sobre lo que tú decías, si Luis Valdés iría a otra posición, es posible que no, porque el mismo Luis Valdés, en comentario que sostuvimos días atrás, me decía, yo estoy agotado, Mm. he dejado las atenciones a mi familia. Sí, ese es el problema de los cargos. Ya yo llegué y yo quiero volver a tener esa vida cotidiana con mi familia, volver a poder disfrutar un poco lo que es la vida. Entonces, es posible que no. Vi el nuevo cambio que se hizo el lunes sobre el nuevo ministro, el nuevo ministerio, el Ministerio de la Justicia, dentro de lo que es la reestructuración del Estado, y que ahí pasa Antuliano Peralta como ministro de Justicia y el doctor Jorge Subero Isa como consultor jurídico. Ese es uno de los cambios más relevantes que he podido notar. El otro cambio fue el del Ministerio de Agricultura. Era necesario un cambio en el Ministerio de Agricultura por lo mismo que estamos hablando, por el tema del cansancio, por el tema de los desempeños y la seguridad alimentaria de una nación es un poco complicada. Usted tiene un país altamente productivo, terrenos muy fértiles, pero también tiene condiciones adversas. Usted tiene el clima, tiene muchísimas cosas y entra mucho la planificación, entran mucho los roles de los cultivos específicos para asegurar esta canasta familiar. Y el nuevo ministro de Agricultura, Espaillat Bencosme Olivero, es un experto en materia de arroz. Olivero es el nombre. Sí, Digo, el segundo nombre. sí, sí, Olivero es el, así que le llamamos, Olivero. Oliverio, así que le llamamos. Entonces, es un experto en materia de arroz, que es uno de los cultivos principales de consumo nacional, y es graduado desde la Universidad Católica de la Ucamaima. Universidad, sí. Sí, Pontificia Universidad Católica, sí, Madre y sí, sí, Maestra. sí, madre y maestra, la Ucamaima, y es un experto en materias agrícolas, especialmente en el cultivo de arroz. Lo que esperamos de él, un buen desempeño y también que pueda asegurar lo que es la independencia alimentaria, que todavía el país tiene enormes nichos de desarrollo, tanto para fortalecer las exportaciones como para fortalecer la canasta básica familiar. Entre todos, puedo decir que es necesario, apoyamos al presidente en estos nuevos cambios administrativos que está ejecutando y como él anunció que vienen más cambios, esperemos que los cambios que restan puedan pues concatenar con un buen desempeño administrativo para nuestra nación. Bien, cómo no. Yerjan, adelante. Bueno, miren, en los campos, no sé si en la ciudad, porque yo no vivía en la ciudad en mi infancia, había una dinámica muy interesante que le gustaba mucho a los niños, un juego, y es el famoso ambos a dos, Matarile, matarile, rile, que no era más que una especie de juego donde dos equipos medio que se enfrentaban, uno frente al otro, entonces iban cantando. Matarile. ¿Qué quiere usted? Matarile, rile, rile. Entonces el otro equipo le decía, yo quiero un paje. Es decir, uno de tu equipo, pásamelo para acá. Sí. Y entonces decía, ok, pero ¿cuál? ¿Cuál paje será ese? Matarile, rile, rile. Y entonces el otro equipo decía, Ese bueno, ese paje paje no. será Francis, que Ese acaba de paje llegar. no conviene. Entonces decía el otro equipo, ajá, ¿y qué nombre le pondremos? ¿O conviene o no conviene? Ese paje no conviene, matarile, rile, rile. O si conviene. ¿Qué nombre le pondremos? Entonces él te le ponía el nombre. Bueno, Francis será ministro de Justicia. Y entonces, aquí tiene usted su paje. Y como que lo tiraban. Molesto el equipo porque se desprendía de... Y güey, así seguía. Y era un juego muy interesante que se ha perdido, ¿verdad? Ojalá se pueda rescatar. Que no lo creo, porque la tecnología ha ahogado todo eso. Pero es lo que yo veo aquí. El juego del ambos a dos, matar y lerile. Tú para acá,
y tú para allá. Ejemplo, el mejor ejemplo de Gloria Reyes para el Ministerio de la Mujer y la del Ministerio de la Mujer para Supérate. Entonces, para mí no representa ningún cambio porque es la misma vaina. Desde el punto de vista de las proyecciones hacia el futuro. Es decir, tú dices, Peñaguaba, anótenlo. Peñaguaba, que lo sacan de políticas públicas, de gabinete ponen a Gianilda Vázquez. Te dicen, bueno, qué interesante el cambio, sí, pero es lo mismo. Ahorita van a mandar a Peñaguaba para un... No, para donde estaba Gianilda, que era en Miami. posiblemente, ajá, Que era en Miami. pero va para un consulado por alguna dirección. Entonces Exacto. se está premiando lo mal hecho. Se está premiando la ineficiencia. Se está premiando el mal trabajo. Porque Peñaguaba no es verdad que hizo un buen trabajo. No es verdad, señores. Gianilda es interesante porque estaba por allá, la traen aquí. Obviamente Luis Abinader está preparando su equipo. A los de fuera lo están mandando para afuera, ¿verdad? A los de Hipólito, medio afuereándolo. Y eso es normal. Entonces, ven ustedes que alguien que entra, ¿verdad?, a la DGI, Pedro Urrutia, según las informaciones que tengo, es un gran contador. Sabe mucho de impuestos. Me dicen que es uno de los hombres que más sabe de impuestos en el país. Ya veremos si él lo pone eso en práctica. Mientras tanto, el único cambio que a mí me pareció interesante es el de Jorge Suberoiza como consultor jurídico. Y el de Limber Cruz. Sí, pero hay que ver si al Inver Cruz lo van a mandar para algún lado. Bueno. Entonces, porque ese es el problema. Okay, tú lo Pero destituyes. este hombre no estaba en ninguna función pública. ¿Quién? No, Nunca ha sido político. Él había hecho gestiones de asesor, Ya. agrícola. Pues espérate, dame un segundito. Buenos días, Buenos Francis. días. Sí, porque Francis Rodríguez. Gracias por la luz de este día, Padre, por permitirnos entrar a sus hogares también a ustedes. Yo soy Francis Rodríguez y me introduje en la conversación previo a que escuchaba a mis compañeros y me saltó. ¿tú sabes que tú no pensamiento. sirves para juez? Tú no No. sirves para juez. Igual que yo. Tú no sirves para ¿Te saltó qué? Me saltó el pensamiento en voz alta. Exacto. Miren, por ejemplo, Nelson Arroyo, para concluir. Nelson Arroyo, Estaba en Seguro Banreserva. el que quebró Seguro Banreserva. Sí, exacto. Que Busquen los arrolló. datos. Sí. Que arrolló. No, donde quiera que él está, arrolla. Y lo deja desbaratado, prácticamente. Y entonces fíjense cómo lo mandan para aduana. Ahorita va a desbaratar aduana, va a arrollar en aduana ahí. Entonces, yo no siento... Y oigan qué cargo lo mandan. ¿En qué sitio? Sí, claro, que según la información, este muchacho, Yayo, hizo un buen trabajo ahí. No hubo hasta ahora no ha habido escándalo de corrupción. Entonces, yo creo como que Lo falta... dejó en otro nivel. Sí, como que entonces lo manda para allá luego de haber defalcado. Señores, porque hay que decirlo. Cuando este muchacho respondió con un escrito de mucho nivel, Juan Ariel Jiménez detalló cada paso y todo lo que ha pasado con el Seguro Banreserva. Dice que... Yo quiero ver los asegurados de la escuela, de todos los estudiantes están asegurados, tienen su pero seguro. que ellos estaban recibiendo el dinero por esos estudiantes, pero Y no me imagino atendieron, por no, servicio. no atendieron uno. No, Entonces, porque ¿cómo- ninguno lo sabía. Es como tú recibes, ¿verdad? Lo que llama utilidades. Si tú recibes dinero para tú dar un servicio, no da el servicio y tú estás en baja. Lo que pasó con el Senado. Entonces, lo que pasa, pero parece que el presidente tiene mucho compromiso con él y lo deja ahí y lo premia, entonces mandándolo ahora para aduanas cuando debieron destituirlo y que responda por lo que pasó en el Seguro Banreserva, porque eso es una empresa pública. De manera Pareciera que que... el presidente se está quitando de encima otro escándalo o le está echando No, a un porque lado a ver si se queda que así. no se te olvide que antes de que explotara el escándalo Senasa movieron ¿cómo se llama? A Santiago Jacín, lo movieron antes de, y entonces luego explota el escándalo Senasa. Ah, bueno, viene por ahí. Ya veremos. Creo que también la gente del Banco Agrícola debieron llevárselo a todos porque hay un escándalo feo que está sonando ahí que posiblemente explote los próximos días. De manera que... Muy bien. Pero vamos a darle beneficio a la duda. Ojalá que lo hagan bien los funcionarios y lo que lo han hecho mal, que los premiaron. Bueno, pues ojalá que lo hagan un poquito mejor. Muy bien. Adelante, Francis. Qué país. Recuerdan que a principio de año, sobre los retos, le dije a Luis Abinader, presidente, recuérdese que es cómo se termina, no cómo se empieza. Agarra el toro por los cuernos.
relance su gobierno. Hay una canción, ¿de quién, Una merenguera típica que dice, por los cuernos se agarra el toro. Mm. Sí. No sé, no me doy cuenta. Bueno, tú conoces más de eso, de agarrar la bachata. Claro. La yo bachata. tengo- La bachata. La bachata no. ¿Cómo es? De amarrar los toros y el becerro. Pero Para eso que no ustedes se están mamara. hablando como si los toros tuvieran cuernos. Hay ¿Ustedes muchísimos escucharon que no eso? tienen. Lo que es También, ¿verdad? Que todos los pueblos. en el campo se decía Botón, achicar el botón. becerro para que no se mame. Sí, claro. Era para evitar, ¿verdad?, que la leche que iba a ser ordeñada al día Ujú. siguiente, Se la bebiera el no- becerro. bebiera el no se la becerro. bebiera. Sí. Claro. Entonces, Ustedes no saben de eso, muchachos. relanzar el gobierno requería de una verdadera, de un verdadero análisis y que resurgieran esperanzas. No ver cruzar. Tú ves cuando tú tienes varias audiencias en el mismo tribunal. Sí, que tú te Ujú. sientas Tú te ahí. cambias del otro lado. Sí, Tú cierras esta y entonces se llama a la otra audiencia y tú cambias del otro lado. Así es. ¿Eh? Sí, así es. Y te sientas allí, el otro abogado viene para este lado porque tenemos casos que se han generado 4 más. Ujú. Exacto. Y- En una tú eres demandante, en otra tú eres demandado y así. Correcto. Entonces, en una tú eres demandado, en la otra me convierto en demandante. Sí. Y el juez ahí nada más ve la misma vaina. Entonces, y del mismo caso. ¿Tú te fijas? Sí. Un referimiento. Ahora la demanda principal. Entonces se cambia la vaina. No es así, presidente. Usted tiene que analizar bien lo que son los movimientos del Estado que han hartado en 5 años esa misma gente, esa misma cara. Teniendo gente en el banco de espera que no le hace caso y que son políticos, que son de su entorno. Pero lamentablemente el Estado está compuesto de unas estrategias políticas donde ya con esto lo que se reafirma quién es la estructura del gobernante que en 3 años debe abandonar y no más. Y no creo que quede con una estructura como la que tiene Hipólito, como la que tiene Leonel, como la que tiene Danilo. Porque él está por encima del partido, ¿Quién tú dices? ¿Abinader? Luis Abinader. Ah. Pero no es el individuo que quedará con poder hasta que venga otro gobierno y lo vaya transformando los poderes fácticos del Estado. Ahora mismo él tiene todo. Él va a ser Sí, presidente sí. del partido ahorita. Como todo, así es. Él tiene todo, presidente del partido, Claro, pero no va a ser presidente de la República. Quedará en la oposición. sí. Normal, como debe de ser. Entonces, pero analízalo, que no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Y es lo que yo le estoy diciendo al presidente. Sigue teniendo dificultad para definir una estrategia de relanzamiento del gobierno. Mira lo que dice Yerjan sobre el hombre del seguro. Sobre otro, la única diferencia ha sido su heroísmo. Sí. El único. Que no ha respondido Arroyo cuando debió responder Sí. a ese cuestionamiento. A ese Lo que cuestionamiento. hizo fue una rueda de prensa. Que luego la quisieron poner como que era el banco. Exactamente. Cuando Juan Ariel dijo que había un hoyo en el seguro Banreserva, entonces él sale diciendo, él se va a retractar. Y entonces Juan Ariel le responde con un escrito dándole detalle, que es a lo que él ha debido responder. Correcto. Por estar dirigiendo una Entonces, institución pública. muchas veces no podemos partir del ligero, aunque sabemos que el presidente tiene conciencia de lo que se le ha propuesto como estrategia. Él ahora va a recoger los frutos de estas críticas que nosotros pudiéramos hacer y las demás que se hagan en el país. He escuchado incluso barbaridades ya hubo un comunicador que lo vi en las redes que me parece desproporcionar sus declaraciones acerca de su heroísa. Hasta Lambón le dijo. Bueno. No, Es porque hay decir, gente- hay gente que es nosotros recelo. tenemos que... Exacto, hay gente resentido, los haters de siempre. Sí, y no es así, porque incluso ha dejado mucha impronta, libros, su participación como presidente de la Suprema. Es decir,
creo que Amado ha hablado Fue presidente de la Cámara, de de la Cámara Constitucional en un momento dado, cuando era la Suprema. Sí, que sí, cuando era la sí, o sea, Suprema. él tiene su trayectoria, Claro. eso Entonces, es innegable. Bueno, Es decir, que al resto, a mí me preocupa que el presidente no da el paso verdaderamente de demostrar que hay un nuevo aire en el Estado. Bien. Y ese nuevo aire se requiere para dar esperanza, para dar satisfacción y sobre todo porque hay muchos temas donde se está necesitando a partir de ahora 1.000 millones prácticamente diarios para solventar el 29% de lo que sería la deuda por cada 100 pesos que genere el Estado, producto de la rueda productiva, bien. será sino para pagar intereses. Gracias, Francis. Miren, los hechos están ahí. Los hechos ocurren, las circunstancias de la vida ocurren. Y uno que está de este lado los analiza y regularmente o no siempre acierta en cuestiones que vemos, porque uno hace un análisis acerca de lo que se ve. Ahora, definitivamente, y eso le ha pasado a todo el mundo, hay situaciones que se dan que uno dice, pero ¿por qué no ocurrió de tal u otra, de esta otra forma? ¿Por qué no ocurrió de esta otra manera? Se debe al hecho de que nosotros no sabemos, por eso solo elucubramos, nosotros no sabemos cuál es el interés que tiene el presidente, en este caso el presidente, en la designación de cada uno de sus personajes. Porque yo le digo a usted una cosa, estaba en desconocimiento el presidente de las críticas que se le habían hecho a Nelson Arroyo. Imposible, no lo estaba. Él sabía de las críticas. ¿Y por qué antes de tomar una decisión donde lo saco de un sitio y lo llevo a otro donde se maneja un volumen mayor de dinero, de recursos, y que además tiene una serie de brechas? Aduana ha tenido históricamente una serie de brechas por donde la gente puede cometer actos de corrupción. Hay muchas cosas. Y narcotráfico. Exactamente. Ay, Entonces, mamacita. ¿por qué tú lo sacas de un lugar donde aun cuando cometa un acto indecoroso puede ser menos lesivo que el lugar donde él está ahora? Ahora es más lesivo lo que puede Claro, hacer. claro. Pero eso tiene su explicación. Y la explicación la conoce Luis. Que ahí no hay nada, que ahí no pasó nada. Si lo saca sin Claro. funciones, lo está condenando. Por eso no está haciendo la semanal ahora, porque le van a preguntar sobre Sí. Seguro Banreserva. Sí, pero tú Y va a puedes. decir que no pasa nada. Sí, pero tú puedes, por ejemplo, nombrarlo en Miami, en el consulado de Miami. Sacarlo. Tú Para ves, China, para allá. Exacto. Pudiera ser, pero pero- genera- pero yo para, digo- para nosotros mensaje, que mandaron al Yo lo que Ernesto digo, para ¿qué es lo Taiwán? que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que ver aquí? ¿Qué es lo que hay que ver aquí? Lo que hay que ver aquí es qué interés pudiera tener el presidente en que una persona de su entorno como Nelson Arroyo ocupe una posición como esa. ¿Qué busca? ¿Qué hay detrás de todo eso? No sé. ¿Cuál es el interés? ¿Qué se avecina que Nelson pudiera hacer en algún momento un muro de contención? Eso es lo que hay que ver, porque en definitiva, él no es loco, el presidente no es loco. No. No, el presidente no es loco. Él está muy claro en lo que está haciendo. Pero- Entonces, dime. Pero en el comentario de ustedes, prácticamente ustedes le están haciendo un juicio a Arroyo. No, porque es que los números No es están un ahí. juicio, es que en debiera de definitiva, ser encuentra- juzgado él el encuentra, hecho de que se Fulvio. haya denunciado lo Sí, que se mira, él denunció. encuentra el Seguro Banreservas con ganancias y lo entrega por debajo. Sí. Cuando ha recibido más de un 300% más de utilidad, es decir, ha recibido más dinero, ha gastado menos por ejemplo, en cobertura, por ejemplo, como siniestro, accidentes y eso, y entonces tú entregas prácticamente eso quebrado. Es lo que ha dicho Juan Ariel Jiménez de acuerdo a su escrito que lo detalla. Y él no ha Y respondido. fíjate algo. Ni va a responder tampoco. Que no tiene ni la capacidad, el Estado no aprovechó, porque sería nocivo si nos lo plantearan en el principio
del seguro de los estudiantes y que cada uno se le entregue, así como se le entrega las pertenencias, la mochilita, los libros, que a los padres se le entregue la tarjeta del seguro. Un carnet. Pero callado. Pero hay y una nos damos cosa. cuenta como una especie de denuncia Sí. de un acto doloso que se hace entre una institución Oye, del Estado y otra institución. Déjame que es déjame Ministerio de responderle a Educación. Fulvio. Únicamente con la denuncia del manejo del seguro de los estudiantes, Ya. tiene el presidente de la República un motivo lo suficientemente fuerte para separar de su gobierno a un individuo que está acusado de haber cometido ese desaguisado, ese acto de corrupción, Y tú porque es sabes corrupción. ¿Cómo Entonces, que se llama? Es que al ser funcionario y denunciado, puesto en conocimiento de una denuncia, la prueba no es del denunciante, la prueba es del denunciado. exacto, es del porque se funcionario. invierte la prueba el en razón fardo de de la prueba, el fardo de la prueba se invierte en materia administrativa. Ahora bien, hay una cosa, eso desmiente la posición que originalmente mantuvo el presidente de decir, yo tengo amigos, no cómplices, porque eso es un acto de complicidad. Tú cogerlo y agacharlo aquí abajo para que no lo vean, o ponerlo en un sitio donde tenga más poder para que pueda defenderse en caso de... Entonces, Eso es, siendo cómplice. eso es tomando en cuenta que es verdad lo que dice Juan Ariel. No. No, porque que lo Lo saca que- de los estados financieros. O sea, Yo no digo- Juan Ariel lo que dice es, yo lo estoy sacando de los estados financieros que tú mismo publicaste Exacto, como pero institución. olvídate de eso. El caso del seguro, Fulvio Ureña, el caso del seguro de los menores que no lo estaban usando, Exacto. que no se estaba, o sea, no estaba dando la cobertura que era, pero se estaba cobrando. Claro. Oye, ¿y qué tú te crees? 500 y pico de millones de pesos. ¿Tú te al crees año. que tú me estés cobrando o yo te esté cobrando a ti 2,000 pesos mensuales por... por el seguro. No, por dejarte parquear el carro frente a mi casa, tu vehículo, pero yo te tengo otro carro ahí que también me está pagando. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Tú eres un ladrón. Sí, porque está pagando un servicio que no se no está dando. recibe. Entonces, solo con eso tiene el gobierno, el presidente para justificar y las autoridades para investigar, porque estamos hablando de 500 millones. Y hay un detalle. En años anteriores, antes de estar Nelson Arroyo, ese seguro recibía alrededor, según los datos que vi que publicó, alrededor de 250 a 300 millones de pesos. Cuando llegó Nelson Arroyo, subió a 4,000 millones de pesos. Y adivinen, tiene menos ganancia. Entonces, ¿cómo es posible si no ha habido catástrofe? Porque tú dices, bueno, hubo un terremoto, 300,000 vehículos se averiaron y hubo que pagarlo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero aquí no ha habido ninguna catástrofe, aquí no ha habido un terremoto, aquí no ha habido un tsunami que haya que pagar los daños. Bien, buenos días, Carolina Buenos Rosa. Vamos a días, ver. equipo. ¿Cómo Buenos días, estás? amado José Rosa. Muy bien. Muy bien. Buenos días, Carolina. Qué bueno verte. Bienvenida buenos a tu días. patria. Gracias, aquí Días. estamos. Mira, Yerjan, y con buenos visita. días. la Biblia según Lenach. Ajá. Definitivamente, una Biblia. Francis, buenos días. Buenos Bienvenida, días a la Lenach. señorita Lenach. Bienvenida. Señores, adelante, querida. Sí, miren, con con el el tema. tema de Supérate, sobre todo que hace tiempo se escuchan los murmullos de lo que podría haber estado pasando en transparencia. De hecho, el propio Ariel que ustedes mencionan, que aparentemente maneja mucha información, ha establecido o ha dicho más bien o ha denunciado lo que podría pasar con esta institución, que supuestamente superará a lo de Senasa a nivel de escándalo y de uso inadecuado del dinero de una institución tan sensible como esta que tiene que ver con ayudas sociales, personas vulnerables. Lo de Tony Peñaguaba duraron demasiado. El gobierno duró demasiado para destituir, quitar a este señor. Ese cargo le queda grande. Definitivamente el perfil, el comportamiento del señor Peñaguaba no es para una institución de esta índole. Y cuidado, si de ninguna. Pero hay que ver, señores, recuerden en plena pandemia lo que este señor hizo con los artistas, los 100 millones de pesos que nunca se supo, se vio que se trabajara ese dinero que sencillamente se le dio a los artistas porque no había dinero y había que ayudarlos. Pero el dinero de instituciones como esta
no es para trabajarlo de esa forma. No, y a artista millonario, porque el Torito es millonario. Sí, Pudieron dármelo a mí. todos, prácticamente todos, artistas de alta gama, de alto nivel, no estamos hablando De de... alta gama. Sí, de alto Claro, nivel, pero artistas ven acá. merengueros de gran relevancia que Y no son se la gente para. rico. tan necesitada. Disfrutando de carro y vaina. Y- Ustedes también recuerdan en los pasillos entregando tarjetas, rompiendo totalmente. No, pero recientemente Con la se dio en una fila en la capital entregando Lo esa hizo tarjeta. ahora y lo hizo también en la brisita pasada, me parece que fue, donde él rompiendo con el esquema como está establecido. Señores, en esta institución el dinero está muy bien establecido hacia dónde debe de ir y hacia quiénes debe llegar. A través de sus sistemas, a través de los niveles de pobreza, de gente que tiene acceso a la tarjeta, que tiene su tarjeta, y los que no, a través de los sistemas de los sueldos que ganan o de los ingresos que tienen. O sea, eso no se anda dando una tarjeta en la calle a través de las juntas de vecinos, los barrios más vulnerables, a través de las gobernaciones, pero en la calle a salir a dar tarjeta. Pero lo último fue, yo creo que tú, no sé si hablaste de eso aquí, el señor Peñaguaba bebiendo, destapando un vino. Ah, ese fue un anuncio que le hizo para Navidad. Y Un comercial. eso hace una semana, 2 semanas, me parece, 8 o 10 días. ¿Cómo que dice? Una institución, señores, que tiene que ver totalmente con gente Carolina, ¿y qué necesitada, marca era ese vino? con gente vulnerable, Fulvio. Y que el modo de usted celebrar la Navidad sea descorchando. el vino que costó Por Dios, totalmente un cargo. imprudente y fuera de Oye, lugar. No, y por ahí andan mostrando diciendo la que ese es llave de el la vino que jipeta. costó un cargo. ¿Cómo que se llama? Eso fue lo que le arrolló ¿Qué marca a- la jipeta? Arroyo, ¿eh? Sí, ¿qué Tajo, marca la tajo, jipeta? tajo. Ya tú sabes. Mientras tanto, Entonces- presidente, siga su cambio, siga los cambios. En ese sentido, Póngame a esperemos, Carolina, a Yerjan, a Francia. esperemos, Vamos a Fulvio, ver. Las cosas fueran diferentes. Fulvio, no, en serio, esperemos que lo de Supérate Yo lo dejaría no fuera. sea como se ha estado denunciando, señores. Esperemos que lo de Supérate no sea realmente como se ha estado denunciando. Si es cierto que es tan grave o más que lo de Senasa, esto sería garrafal. Y va a salir, y si es cierto, se lo van a sacar. De que hayan consecuencias no lo sabemos, pero la información saldrá a la luz. Lo de este señor, que bueno, Gianilda Vázquez, me parece que es una buena elección dentro del partido, que la pusieran ahí, vamos a ver cómo Sí. se maneje. Y el hecho de que pusieran a Gloria en el Ministerio de la Mujer, eso fue para no dejarla sin nada o en la fea, como dicen en buen Pero dominicano, ella porque es encaja muy bien ahí. pero es un gran bajón a nivel político, a Sí, nivel claro. de Mira, dirección, a nivel de manejo de recursos. Carolina, que yo dije solamente que el único cambio que había hecho Luis Señores. era Y ¿cómo? Hito Viso, no, señores, Ay. va para el Isa, Ministerio de Vivienda y Subero Isa. Edificación. Subero Isa, pero Señores. realmente El el de de agricultura se lo llevaron. también fuera del Hay que